yo explicarlo allá en México. Y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Aquí tengo una diapositiva que me voy a apoyar en ello. Le dedico a Magi 21, le dedico todo este agradecimiento, porque precisamente puedo estar aquí por Magi 21. Yo iba a hacer hasta un chiste. Yo iba a decirle que los invitaba a un acto impúdico, es decir, un poco de pecador, porque es que para Genoma como teoría va a perder la virginidad aquí ante ustedes, así que pueden considerarse parte de este acto impúdico. Y bueno, es el tema. Voy a referirme a algunos aspectos un poco históricos, porque no nos queda de otra que mirar un poco hacia atrás. Y bueno, aquí viene ya para Genoma, razón y fundamentación científica del pensamiento esotérico. Este gusanillo de Paragenoma me viene por los años 86, cuando comencé a tener más directamente mi vínculo con la religión, la santería, que es lo que abunda en Cuba, y a través de mi propia madre. Y bueno, ahí aprendí un poco de los temas de santería. Y ya después dije, voy a la piscina, tirarme a la piscina, y voy a estudiar bien todo este tema. Y desde aquel entonces me di cuenta, lo dije por el año 86, año 90, y está escrito en el libro, que cuando conocí de la religión, conocí, es decir, el fundamento de la religión, de la santería como tal, dije, esto es ciencia. Y está escrito en el libro, y hago referencia que ya desde el año 86 yo veía que el enfoque de la santería y sobre todo de lo que es la Sagrada Escritura, la ciencia del ifismo, tiene un fundamento científico. Lo escribí y aquí está. La gente se sorprendió cuando lo dije, cuando yo vi aquello dije, pero si esto es ciencia. El propio padrino mío, que por cierto falleció en estos meses anteriores, se quedó así. ¿Cómo es que es santería? ¿Cómo es que vas a hablar de ciencia? Sí, ciencia, religión y cultura. Y desde aquel entonces vengo con el tema de Paragenoma, es decir, no es realmente como Paragenoma, porque yo estaba tratando de ver cómo creaba un término, no por crear un término, porque ahora cualquiera, ya le decimos al fin de semana aquí lo cambiamos la Q por la K, y ya casi que estamos cayendo en el castellano antiguo. Sino era por tratar de dar un término, que es lo que estamos expresando aquí. Es decir, déjenme ir un poquito atrás. Paragenoma es la plataforma teórico-científica de la actividad investigativa de la ciencia del ifismo. Este es decir, la parte conceptual de los avalados. El movimiento esotérico internacional y un bastón para las mal nombradas ciencias ocultas. Es que hablamos de ciencias ocultas. No sé por qué tenemos que hablar de ciencias ocultas. Si las ciencias son ciencias, no tienen por qué ser ocultas. Y es una de las cosas que el gusanillo me daba. Y lógico, ya después, por los años 90, resulta que, voy a pasar un poquito aquí, por los años 90, aquí tenemos a Colin, de mirar atrás, bueno, está ahí también, Colin es la persona que se encarga de unos estudios que él estaba haciendo sobre Genoma, estaba haciendo unos estudios sobre el cáncer de mama. Y sobre el cáncer de mama hace unas investigaciones y Colin se le encarga de, esto me lleva un poco apurado, cuando aquello Clinton le asigna a Francis Collins, es decir, el proyecto del genoma humano. Pero junto con Collins viene después Dean Hammer, y Dean Hammer ya se dedica, porque estaba haciendo unas investigaciones del gen que interviene en el problema homosexual. Y bueno, ya Colin, Dean Hammer ya va a precisar, hace un estudio investigativo a nivel de gabinete. Él hace unos test a 1000 personas y llega a una conclusión con respecto a un gen determinado, que es el gen VMTA2. El gen VMTA2, que él lo denomina gen de Dios, es el gen que nos puede posibilitar a las personas que nos dedicamos a este mundo esotérico de explicarnos científicamente por qué la espiritualidad de nosotros nos permite comunicarse con las personas, decirle el pasado, el presente y el futuro. Este gen
Y esto ya también se lo dejo a ustedes porque no me va a dar tiempo para la casa. Donde voy para la casa, estudien. Hay un video sobre el gen VMTA2 descubierto por Dean Hammer. Bien, a partir de que Dean Hammer ya tiene tiene su teoría sobre el gen VMTA2, resulta que coincidimos, que es a lo que quiero llegar al final. Coincidimos que en el 2005 se edita este libro por la Esfera de los Libros. Y en el 2006, ya 2005-2006, le edita a la Esfera de los Libros El Gen de Dios, un libro que es un poco criticado por el Vaticano, porque el Vaticano no entiende mucho cómo Dean Hammer plantea el gen VMTA2. Bien, esto nos permitió lo siguiente. Nos permitió crear, que ya se pasó, no voy a tirar atrás para ahorrar tiempo, no quiero pasarme, quiero cumplir. Esto nos permitió plantearnos qué nombre, cómo nosotros podíamos dar un término que pudiera facilitar al gremio del esoterismo que no se considerara algo que un poco así, ni quiero darle un nombre específico, sino que el esoterismo tuviera un fundamento creíble, darle credibilidad. Y dije, bueno, ¿cómo llevar un término que este término facilite que la gente del gremio pueda trabajar y haya credibilidad sobre eso? Y es nuestro primer postulado en la razón. La primera razón es exactamente ese postulado de que la labor esotérica es una labor creíble, que haya credibilidad sobre esto. Y además, la vida lo demuestra. No sé cuánta gente se dedica al gremio del esoterismo. Somos muchos los que nos dedicamos al gremio y además tenemos resultados. Es una de las primeras cosas. Bien, entonces la otra cuestión que yo veía era que acercarme a un término que la gente estuviera un poco cerca de la ciencia. Y bueno, pues dentro de ese término que existe, para psicólogo, para médico, paranormal, bueno, pues para genoma, ese prefijo significa al margen, cercano, paralelo al término genoma. Y genoma ya lo conocemos bastante, y eso también lo dejo para la casa. Es decir, genoma es génesis, es origen, y por lo tanto se está hablando, y ya ustedes saben, ya les voy a decir un poquito más, el genoma o los genes se pueden determinar a través de un estudio del ADN. El ADN es un ácido que está en el núcleo de las células, estamos llenos de células, es decir, nuestra posibilidad de hacer todo lo que hacemos es por la composición de nuestro cuerpo, de más de 2 billones de células que tenemos en el cuerpo, en cada uno de los sistemas que tenemos nosotros. Bien, ahí hay un gen, ese gen nos da una información que lo vamos trasladando de generación en generación. Los padres, madre, y la madre aporta unos genes, el padre aporta otro gen. En los 23 pares de cromosomas, 22 de los cromosomas dan la posibilidad de que venga el individuo con sus características, y el 23 cromosomas determina el sexo de las personas. Bien, entonces llegamos al término de que, bueno, pues para dar un término que tenga un reconocimiento, que dé una credibilidad, que la gente se sienta feliz, pues para genoma. Es decir, alrededor de genoma, al margen de genoma, vienen para genoma. Y este es el término que les traigo, ¿no? Y sobre la base de las siguientes razones. Primero, que yo les decía, darle credibilidad al trabajo esotérico. Y segundo, de darle complicidad. Y esto es un aspecto vinculante que ahora lo voy a explicar, que tiene que ver con Dean Hammer. Es decir, que haya una complicidad en el término para genoma. Y el tercer postulado es que el término para genoma es un denominador común, que podemos nosotros apreciar, es tangible. Ver cómo el denominador común, tanto de la ciencia como del mundo esotérico, es exactamente el misticismo. Yo a veces, cuando he visto por ahí que hay alguien que dice que esto es una pseudociencia, eso lo han criticado sobre las herboristerías, sobre la homeopatía, esto es pseudociencia. Pero es que la ciencia en un momento determinado es hasta pseudociencia, porque hoy nos explicamos, y con el perdón de los que puedan diferir de lo que yo pienso, hoy nos explicamos qué ocurre con
con COVID-19. Bueno, el COVID-19 todo el mundo está en lo incierto. ¿Cómo se resuelve el problema del COVID-19? Y exactamente sí, la ciencia está en la vacuna, etcétera, etcétera. Perfecto, ya yo estoy vacunado. Y no soy negacionista y perfectamente todo el problema médico. Pero ¿qué ocurre? Que la ciencia se dedica ¿a qué? A investigar exactamente el misticismo que tiene la vida. La vida es mística. No hay otra explicación de la vida. Y entonces tenemos que la ciencia se dedica a descubrir, sigue una metodología, hace las observaciones, hace las investigaciones, lleva las estadísticas, la frecuencia de los fenómenos que ocurren y sobre un misticismo que la ciencia observa llega a una conclusión. Esto se comporta así, pero es un misticismo. La ciencia sencillamente lo que nos hace es descubrir el misticismo en que vivimos nosotros, en que los terrícolas, en este pedacito de tierra que ya yo cuando a veces, yo subo muchas cosas en Facebook, yo siempre hablo de terrícolas, porque ya no quiero llamarme humano, porque de humano ya tenemos poco. Sinceramente, lo perdemos todo porque es que vemos la vida muy administrativamente, entonces todo lo vemos sobre la base del consumismo, etcétera, etcétera. Muy correcto. Queremos el glamour, el confort. Perfecto. Yo también. Yo quiero estar con toda la comodidad posible. Vine aquí, quería ver cómo estaba todo el equipo y me gusta toda la tecnología. Pero, ¿qué ocurre? Que todos estos aspectos hay que hacerlos sobre la base de una realidad, y la realidad es de que el mundo es místico. No hay de otra. Bien. Y voy ya a cerrar un poquito el tema para vincularlo a gen VMTA2. Descubre Dean Hammer que tenemos un gen, por cierto, cuando él está estudiando el tema del mundo gay, yo me di cuenta de una cosa. La espiritualidad en los terrícolas se manifiesta en un sector, y yo en mi trabajo, yo soy babalao de hace casi 30 años y yo hago mi investigación para llegar a un paralelismo con Dean Hammer. Dean Hammer lo hace con 1,000 personas y yo hice un estudio de más de 4,000 personas. Y yo he notado que las personas de más espiritualidad y que te asisten a todo tu trabajo esotérico son las mujeres y los hombres gays, los artistas. Es decir, esa gente que tiene un comportamiento que asimilan la vida de una forma muy espiritual. Esas son la gente que para mí tiene más desarrollo del gen VMTA2. Eso lo descubre Hammer. Entonces, hay una cuestión. ¿Qué hacemos nosotros los babalaos? Nosotros los babalaos, una de las cosas importantes es estudiar a una persona. Y estudiar a una persona, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista espiritual. Es decir, como lo clasificamos, desde un punto de vista que esta persona es así, pero desde un punto de vista espiritual, porque no es científico. No es científico, pero es espiritual. Bien, entonces ¿en qué caemos? Caemos en lo mismo. El misticismo que no lo puede dar la ciencia, porque la ciencia dice que no le interesa el alma, que no le interesa lo espiritual. Sin embargo, Dean Hammer dice lo siguiente, dice, la ciencia debe tender a crear, a construir un puente entre la religión y la propia ciencia. Eso lo dice Dean Hammer, pero también lo dice Collins, pero también lo dice Bach con sus flores, pero también lo dice Gaona. Yo estuve estudiando Gaona. Entonces todo el mundo dice que hay un vínculo entre ciencia y religión, que eso hay que unirlo. Y entonces yo por ahí en esta gráfica intenté explicar esto. Ahora, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, soy Ogún Dalamazá, lo escribí ahí al inicio, está en el libro, es decir, Ogún Dalamazá. Ogún Dalamazá describe quién soy yo. Entonces, como a los 40 años, resulta que yo voy con mi padrino, yo voy al mundo espiritual, al mundo del misticismo, y me dicen quién yo soy. Además, me dicen quién yo soy no porque me lo dicen, sino porque yo hago un ritual, hago así porque se hace así, se cogen unas semillas y se determina la semilla y se crea un octagrama. En ese octagrama, yo lo denomino octagrama, porque me he dedicado un poquito a dirigir el mundo de misticismo de los alados hacia la ciencia, porque lo que creemos es en la ciencia. Creemos exactamente en aquello que vemos, lo que el médico, lo que el otro, lo que el ingeniero, creemos en eso. Entonces yo me he planteado, bueno, pues esto hay que darle un enfoque científico. Y bueno, déjenme señalarle una cosa, y llegué, una cosa que sí me hace falta señalarle, llegué a presentar, dije, bueno, yo voy a presentar mi trabajo sobre paragenoma y esoteripuntura. Paragenoma y esoteripuntura es almas gemelas.
Es decir, es una terapia en la cual yo estoy aplicando, que tengo muy buena experiencia sobre esotericultura, pero cuando presento en el Registro General de la Propiedad Intelectual en Galicia, me lo clasifican como una obra científica. Digo, bueno, pues esto es dentro de la ciencia, esto se está entendiendo como algo científico. ¿Y dónde está el detalle? Voy a lo concreto. Yo soy un Dalamazá, a mí me da un bautismo, pero la característica mía, que me lo da la espiritualidad, un ritual, dice todo lo que los médicos pudieron comprobar. No, yo no me siento desanimado con algo que les voy a decir. Yo me entero por mi madre como a los 20 años que ella, por dificultades con mi padre, se había divorciado y fue a hacerse el aborto. Pero yo estaba aquí haciéndole el cuento a ustedes. Ella dice, fui 3 veces a hacerme el aborto. Entonces parece que la pobre me lo dijo y ella ya falleció. Perdón. Ella me lo dijo, parece que para salir de aquella inquietud que ella tenía. Y yo lo tomé normal. Bueno, perfecto. De verdad, sinceramente, aquí estoy más emocionado que allí. Después me lo dice mi padre tiene 95 años, me explica mi padre. Mira, tu mamá en su momento fue a hacerse el aborto. Pero eso me lo dice mi letra, dice un Dalamazá, usted no iba a nacer. Y claro, después tuve una serie de dificultades de salud, una cosa normal que ocurre cuando una madre no logra un embarazo adecuado, pues entonces uno tiene problemas de salud. Yo estuve ahí, pero casi a la muerte, es decir, yo soy un caso cercano a la muerte. Esa es otra cosa que yo observo dentro de nuestro trabajo, que cuando las personas han estado cerca de la muerte, las personas tienen una experiencia y esa experiencia se vuelve totalmente en algo místico y espiritual. Incluso dice la Sagrada Escritura de los babalaos que el babalao no deja de nacer. Llega a ser babalao y aquí se lo estoy demostrando a ustedes. Estoy hablando aquí con ustedes. Bien, quiere decir que a partir de la definición de mi paragenoma, que es un Dalamazá, se sabe las características mías de salud, se sabe las características mías de lo que podía ocurrir en mi vida, problemas sociales, problemas de relación con madre e hijo, etcétera, etcétera. Entonces, al final llegué a una conclusión. Aparentemente, vamos a la cosa etimológica, aparentemente paragenoma es después de genoma. No, paragenoma es antes que genoma. Simplemente lo que busqué fue un prefijo, porque ¿qué ocurre? Si a mí paragenoma, mi definición espiritual, me dice todo lo que me ocurre a mí de situaciones de salud, por lo tanto, lo válido es paragenoma, no es genoma. Y eso ocurre también si uno analiza, no, te quedas así, me parece que no comprende lo que estoy diciendo. ¿Lo comprende todo? Pero te quedas así, no, pues si no repetir. ¿Qué ocurre? Y yo no quiero presentar otro caso que no sea el mío, exactamente mi experiencia. ¿Qué ocurre? Que todos los casos que nos llegan a nosotros de situaciones de salud, situaciones de corazón, situaciones de hígado, etcétera, etcétera, eso lo sabemos nosotros a través del ritual cuando estudiamos a la persona, a través de ¿qué? Del paragenoma. Es decir, que el paragenoma me dice cómo es la persona. Ojo, nosotros los alados tenemos ese recurso, pero también lo tienen los tarotistas y demás. Lo que ocurre es que, y ahora voy ya a lo último, que los babalaos en sus Sagradas Escrituras tienen ya una experiencia, por decirlo así, no estoy descalificando a nadie, porque yo pienso que el movimiento esotérico del mundo es muy importante, hay que apoyarlo, los ayudo y le doy la mano a cualquiera sin ninguna diferencia. Que está más logrado, y es a lo último que yo quiero llegar, está más logrado la ciencia del paragenoma de los babalaos que cualquier otra actividad del esoterismo. Tanto que la UNESCO, déjenme caminar un poquito allá, la UNESCO hace un trabajo de investigación exactamente en el 2005. Voy a llegarme aquí al 2005. Aquí el 2005. En el 2005 meditan el libro, el gran libro de la santería. Por cierto, voy a venderlo allí afuerita. Y la UNESCO declara en noviembre de 2005 el sistema adivinatorio de Ifá. Algo que yo no estoy muy de acuerdo, porque hay una cuestión. Uno realmente, cuando aplica, es decir, esa energía que tenemos de la espiritualidad a través de Dios, uno lo que hace es validar una situación. ¿Qué ocurre con el sistema adivinatorio? Cuando tú hablas del sistema adivinatorio, yo pudiera decirle a cualquiera de ustedes, coja una moneda. Bien,
Lo hubiera querido hacer, pero estoy contra el tiempo. Coge una moneda, tírala o muévela. Yo te digo, cara, coincide, yo te estoy adivinando ahí. Pero cuando tú vas a mi casa y yo te hago un estudio, que a eso yo le llamo paradiagnosis, ya yo no estoy adivinando. Yo estoy validando Sagradas Escrituras, que es lo que yo quisiera investigar. De dónde los nigerianos, sobre todo los yoruba, lograron tener las Sagradas Escrituras para saber que cuando se hace un estudio de una persona, uno llega a una conclusión. Esa persona tiene esta característica de hígado, de óseo. Hay una leve, es que eso tendría que explicarse usted. Alcánzame colega. Los bajalados tenemos dos recursos oraculares. Uno es una cadenita, la gente le dice que te metiera la cadena, está en la parte de adelante, en la parte de atrás. No, afuera. No tienes que ir adentro, Daniel. O tráeme para acá, maletín. Uno tiene dos recursos para hacer una adivinación. Está el recurso de la adivinación simple, estás entonces ante una probabilidad. Perdón un momentico. Yo después voy a pedirle a Magi voy a pedirle otra conferencia. Y eso que estoy tratando de reducir un poco. Ustedes me perdonan. Esta es la famosa cadena que hablan de los bajalados. Este es un recurso oracular que tiene el bajalado, que contiene, si vamos al tarot, con el perdón de los tarotistas que pueden ver por aquí, que contiene 256 cartas. Cuando uno hace una tirada, y esto para mí se llama paradiagnosis, uno puede decirle a las personas la situación de salud que tiene, etcétera, 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 etcétera. Bien, hay un ritual que se hace a través de una semilla, donde ya eso es más complejo, es un ritual más serio, más detenido, más profundo. Bien, ahora, cuando uno hace esto, uno le va a decir a la persona la característica que tiene. Ahí está actuando, ¿qué? Paragenoma. Ahí tú estás haciendo, ¿qué? Una validación. Tú no estás haciendo una adivinación. Entonces, esto era lo de México. Cuando la UNESCO declara en noviembre de 2005 el sistema inhalatorio de IFAC como patrimonio inmaterial de la humanidad, mira, ¿a dónde ha llegado la UNESCO y a dónde ha llegado exactamente lo que yo le llamo paragenoma? Porque esto es paradiagnosis. Ha llegado a que la UNESCO esté ayudando a los yoruba en Nigeria para profundizar en todos sus estudios, para profundizar toda la fundamentación que tiene el sistema adivinatorio yoruba. Y prácticamente el último, porque ya me estaba avisando que me queda poco tiempo. ¿Qué ocurre? Es muy complejo el sistema que funciona en Cuba sobre santería. ¿Por qué? Porque la santería se compone de un primer nivel, vamos a decirlo así, de sacerdocio, un primer nivel que son los santeros, y está un segundo nivel que somos los bajalados, que se consideran, por decirlo así, sacerdotes mayores. Todo está precisamente en los rituales, las consagraciones que se nos hace y el sistema que utilizamos de validación. Si tú le dices esto me ha costado, si tú le dices esto a otro babalado, dice, ¿cómo validación? Y, ¿sabes? Las redes, lo que uno sube en las redes, enseguida la gente te agrede. Pero ¿cómo tú estás hablando? No, eso es una adivinación. No adivinamos. Nosotros validamos, y lo validamos sobre la base de ¿qué? Del gen VMTA2 descubierto por Dean Hammer. Y eso es ciencia, y es lo que yo quiero explicarle a ustedes. Entonces, cuando yo le decía, hay un primer postulado donde yo me planteo de que, como razón, la razón donde hay una complicidad. Es decir, yo me siento cómplice de lo que dice Dean Hammer. ¿Por qué? Porque yo puedo, a través de un estudio, decirle a las personas problemas del corazón, etcétera, etcétera. Pues si es así, hay una complicidad vinculante. Y la otra cuestión está de que todos estamos estudiando, ¿qué? El misticismo de la vida. El misticismo del micromundo, porque vamos a ver el virus, el COVID, y el macromundo, porque estamos ya analizando dónde está el final del universo. Y entonces las ciencias, incluso si lo analizamos, incluso las propias matemáticas te dicen, esto tiende al infinito, esto tiende a más infinito. El basurero de las matemáticas es menos infinito y es más infinito. ¿Por qué? Porque no podemos precisar detalles y cosas
y poder dar respuestas concretas al mundo, a los terrícolas. Y entonces, bueno, pues simplemente la tendencia es mística. Las matemáticas dan una respuesta, las ciencias en general dan respuestas, pero que sobre la base de buscar el misticismo en el que vivimos. Pero es que ese misticismo también es un misticismo que buscamos la gente del mundo esotérico. Y entonces hay una cuestión, y ya para finalizar, y ustedes me dicen todo lo mal que dije, todas las cosas que mal he dicho aquí. Hay diferencias en lo que es el pensamiento científico y el pensamiento religioso. Hay diferencias en lo que es el pensamiento místico y el pensamiento esotérico. Ahora, yo soy de los que me siento, que pienso científicamente, fui profesor de física, me gustaba la física, pienso científicamente, pienso esotéricamente, pienso místicamente y pienso religiosamente. Y hay una cuestión, nadie me puede decir a mí que yo, para ser místico tengo que ser religioso, tampoco. Yo puedo ser místico y no tengo por qué ser religioso. Y soy religioso y entonces ser un dogmático en la religión, como hay muchas personas que toman la religión de una forma dogmática. No, a mi entender, esto hay que razonarlo, hay que saber que vivimos en este mundo místico hay que darle respuestas, hay que darle soluciones, hay que darle aliento a la gente. Yo estaba hablando con unas chicas aquí, donde ellos trabajan mucho, no lo conocía yo sinceramente, habla mucho de la espiritualidad. Sí, este mundo es de espiritualidad, transmitir de que uno ayuda al que viene, no voy a decir al que viene atrás, porque si vas a Einstein, según la relatividad, no se sabe cuál está adelante y cuál es atrás, sino a los que uno debe de ayudar, ¿haciendo qué? Dando mucho amor al prójimo. Hay que dar amor al prójimo, hay que ayudar a las personas con las cuales tú te puedes apoyar y te ayudan en todo este aspecto de esta vida que es absolutamente mística. Y están esas diferencias, eso lo aseguro. Está la diferencia del pensamiento científico, está la diferencia del pensamiento religioso, la diferencia del pensamiento místico y la diferencia del pensamiento esotérico. Tú puedes estar en un mundo místico y no necesariamente entender el mundo esotérico. Ya el mundo esotérico es más la profesionalidad, es el gremio, es a lo que nos dedicamos. ¿Por qué? Porque tenemos unos recursos y demás. Y bueno, dentro de todo este esoterismo tenemos distintas jerarquías. Tenemos un desarrollo del gen VMTA2 distinto y es ahí donde la gente dice, ¿hay más don o tiene menos don? ¿Tiene más gracia o tiene menos gracia? Pero lo que sí es cierto es que todos los que están aquí tenemos un gen que es gen VMTA2, somos más espirituales o menos espirituales, somos más místicos o menos místicos, más esotéricos o menos esotéricos, más científicos o menos científicos, más religiosos o menos religiosos. Hasta aquí, no sé si hay dudas en algo que le pueda ayudar. Muchas gracias. Voy a intentar a razonar, es decir, a asimilar, que los aplausos me los agradezco, pero los aplausos son de ustedes. Perdón. No sé si hay algo que ustedes quieran. Iba a decir. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? ¿Nadie? Antes quedaban 5 minutitos al final. Bueno, pues oye, muchas gracias Alejandro Eddy y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta ponencia. Si queréis consultar con él, hacerle alguna pregunta, tiene una mesa aquí a la salida donde también podéis comprar su libro. Perdón, casi mejor así.